Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí en el Dromofest. Esta es la principal entrevista, es el inicio del festival es con ustedes, que nos pareció un tema pues interesante, que yo creo que causa mucha curiosidad. De hecho, pusimos pauta en Facebook con la pregunta de por qué nos gustan los narcos de la serie y mucha gente contestaba como de, no, no nos gustan, o por tontos, o no sé qué, ¿no? Pero creo que realmente es un tema que nos intriga, que causa muchísimo morbo y adicción y emoción, ¿no? Y estos personajes también antagónicos, pues a la gente llega a conectar con ellos de una forma muy interesante. Entonces, bueno, quería empezar, pues muchas gracias a Alfonso y a Ale por estar aquí. Ale, tú como director, la única directora mujer en Narcos, quería un poco que nos cuentes primero cómo ha sido tu proceso creativo, cómo fue que dices, bueno, tengo este reto, ¿cómo lo voy a transmitir bien, no? Hijo, pues siento que es como, es un caso especial, porque cuando uno está haciendo televisión, la cosa no funciona igual que cuando estás haciendo cine, ¿no? Y creo que aquí un poco como que la inspiración siempre va de la mano de un equipo de productores y de escritores que son pues los que te van guiando por el mundo de cómo atacar el proceso, ¿no? Básicamente. Y creo que es como, digo, para mí, creo que o el enganche para mí o las ganas, ¿no? Surgieron quizás pues de una cosa que siento que tengo, que me interesan siempre más los personajes deleznables que los que son grandiosos o ya gloriosos de entrada. O sea, me parece que hay un reto como más interesante, por lo menos para mí. Eh, en Narcos, o sea, como que para mí un poco el proceso con Narcos ha sido como que, pues siento que hay muchas cosas que vemos en la televisión que nos representan o que nos reflejan, ¿no? De muchas maneras y no necesariamente las tenemos que consumir o que asumir como vienen, ¿no? O sea, creo que el espectador es un ser pensante y consciente y que tiene como muchas capacidades de digerir lo que está viendo. Y no, sí, o sea, digo, también creo que es nuestra responsabilidad como creadores muchas veces darles como los grupos alimenticios necesarios para que digieran, ¿no? O sea, creo que también es parte de nuestra chamba. No digo que sea así nomás, ¿no? Pero para mí, pues, o sea, yo no creo en aceptar o rechazar un proyecto solamente por el personaje o el tema. Creo que en el lenguaje hay posibilidades de enunciar millones de cosas. Entonces yo no diría como, ah, pues hice esto porque era de narcos o porque, ¿no? O haría otras cosas porque no son de narcos. O sea, siento que hay una posibilidad de decir cosas en cualquier lugar y para mí pues esto fue un reto porque como dices es una serie muy vista, ¿no? Yo cuando estábamos filmando decía, bueno, pues Snoop Dogg la ve, hay que hacerle su serie a Snoop Dogg, ¿no? pero, pero bueno, no, sí, estoy de acuerdo que hay un chorro de cosas que decir alrededor y no creo que nada sea como tan a rajatabla. O sea, yo misma me encuentro como en 17 lugares diferentes cuando hablo de estas cosas. Para ti, Alfonso, ¿cómo ha sido interpretar a pues, un personaje como Benjamín Arellano Félix? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo sentiste desde que llegó el papel a tu vida, digamos? Uf, mira, es bien complejo, ¿no? Porque de entrada uno está peleando consigo mismo, ¿no? Con si estamos haciendo o no apología o si estamos, ¿qué demonios vamos a hacer? Entonces ahí está la cabeza discutiendo, cuando en realidad lo que tienes que hacer es un casting, ¿no? Y yo la verdad es que fui muy reacio porque yo decía, yo estaba en aquel momento haciendo una serie que se llama Aquí en la Tierra, donde el personaje pues era como el príncipe, el hijo, el heredero de la corona, era príncipe Hamlet tal cual, era un Hamlet una versión de Hamlet actualizada y sucedía en la Ciudad de México, pero y de pronto me dicen, oye, no, que para Caro Quintero. Yo, ¿qué voy a hacer casting de Caro Quintero? Por favor, no voy a ir a quemar así a Netflix, ¿no? Porque pues no tengo nada que hacer.
Y el productor me habló y me dijo, oye, no seas güey, Caro Quintero va a hacerte noche, ¿no? Entonces, ve a hacer el chingado casting y va a haber un montón de personajes, ve a ver qué pasa, ¿no? Tienes razón, tienes razón. Fui a hacer mi casting y al rato me habla y me dice, pues, ¿qué crees, güey? Que vas a hacer a Benjamín Arellano Félix. Le digo, pero pues que no ese cabrón pues, es un cuate de Tijuana, grandote, de un 80, un 88, 87, no sé qué mide el Benjamín. No, o sea, como que a mí me descuadró por completo que me ofrecieran ese personaje y me encantó. Pues obviamente te encanta, ¿no? Porque te ponen ya de entrada físicamente, sientes que no estás ahí y ya hay un reto por todos lados. Y luego viene la parte complicada sobre la historia. Sin embargo, pues creo que Narcos, al final del día, Narcos como franquicia, sí está todo muy tropicalizado, sí está todo muy dramatizado para que las cosas se vayan contando, pero pues al final creo que cuentan la historia de una manera que a mí desde las primeras 3 temporadas me atraparon. No, o sea, a mí sí me gustó mucho ver a Pablo Escobar siendo un brasileño, ¿no? Es un Wagner Moura, ¿qué chingados está pasando aquí? Y luego los mexicanos, ¿no? Damián Alcázar, Raúl Méndez interpretando colombianos, y uno teniendo esta discusión de qué chingados, qué es esto, los gringos, su visión de Latinoamérica. Pues eso somos América Latina, ¿no? Necesitamos la combinación de todo. Es contar esta historia que es muy real, que es muy nuestra, que sí nos pertenece, la gente le caga, ¿no? La gente es como, ¿por qué hacen eso? Bueno, pues porque también es parte de lo nuestro, también es parte de nuestra idiosincrasia, también es parte de nuestra historia, se tiene que contar. No sé si estamos haciendo héroes o estamos creando qué. Yo, por lo menos, desde mi lugar, no construí. Yo traté de construir un humano y traté de entender. Tengo aquí como. hay una cantidad de cosas, ¿no? Para construir tus personajes. Ahí están. No tienes que andar inventando ni armando héroes. Ahí está todo escrito. Es una oportunidad para decirle a la banda, miren, pues así pasó. O así dicen ellos que pasó. Ya me fui por ahí, ¿verdad? Ya estoy diciendo cualquier cosa. Me parece muy interesante lo que dijiste y esto para los dos, o sea, ¿cuál era su visión o impresión del narcotráfico y el crimen organizado en México o en América Latina antes de participar en Narcos? O sea, como respecto a la realidad, ¿qué pensaban, digamos? Es que yo creo que sí hay, o sea, yo creo que sí hay una línea que divide la realidad de la ficción, ¿no? O sea, y esa línea a veces es muy gruesa o a veces es muy fina, ¿no? Yo creo que hay, o sea, de entrada, una inmensidad de contenido alrededor del mundo del narcotráfico y que sí hay diferencia entre ese contenido, ¿no? Entre la calidad de ese contenido y la búsqueda de ese contenido. También creo que así como hay películas sobre la mafia italiana, ¿no? Pues hay películas sobre la mafia colombiana y la mafia mexicana, ¿no? Entonces siento como que también, yo creo que el peligro grave está en, y tiene que ver como con la poca alfabetización para los medios que tenemos en general, ¿no? En la idea de que lo que estás viendo en la televisión, más si es mínimamente histórico, es la realidad. O sea, siempre que estás viendo una obra cinematográfica, una serie de televisión, la gente debería saber que está viendo eventos ficcionados, ¿no? Y que por más que estén basados en cosas que pudieron pasar, pues siempre va a haber un sesgo gigante de quien lo está produciendo, filmando. Hay 4,000 ojos que están teniendo que ver. Y claro, eso es un peligro, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, porque estás revisitando la historia desde lugares, como decía Poncho, que pueden ser convenientes para ciertos grupos, ¿no? Pero, pero también, o sea, este mismo argumento me lleva a mí como a decir, bueno, pero estás ficcionándolo, ¿no? Y la ficcionalidad o la ficción te da chance de, pues eso, de hacer una enunciación desde un lugar, ¿no? Yo como Poncho seguramente, y como muchos de los compañeros que tuvimos ahí, pues construías o trabajabas desde un lugar que no estaba como, ay, sí, qué increíble, qué padre ¿no? Que la vida de estos hombres y mujeres sea,
la cosa más deseada, ¿no? Al contrario, estabas tratando de humanizarlo al máximo, de combatir un poco la visión gringa cuando se te imponía demasiado, ¿no? O sea, como de, de llevar las cosas a un terreno más neutral, pero lo cierto es que es una ficción que está producida por un estudio gringo y filmado por un montón de personas que pues, trabajamos en comunidad, ¿no? Entonces, no sé, o sea, por un lado creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante y como que requiere de muchísimo compromiso y responsabilidad. Y por el otro lado digo, es un cuento de ficción y ha existido siempre sobre cualquier tragedia humana y hay que bajarle un poco también a esta como sensación de que el espectador va a hacer apología de todo lo que ve en la tele, ¿no? O sea, no, no sé. Sí. Okay. Pero Es que es bueno, durísimo, ¿no? Porque nos han cuestionado todo, sale, nos ha pasado todo el tiempo. No sé si a ti te pase con amigos y compañeros, porque a mí sí me dicen, pero ¿por qué? Si esto, le digo, bueno, ¿vieron Los Sopranos? ¿Se acuerdan de Los Sopranos? Era maravillosa. Sí, también estaba ficcionada y tenías a toda la mafia. a mí esa ¿No? pregunta me parece súper simplista, la verdad, porque entonces siento, digo, y no quiero hacer como esta, o sea, como relativizar todo, pero entonces ya cualquier cosa o sea, cualquier tema o cualquier personaje que represente algo que no nos late para nuestra sociedad, entonces debería ser eliminado de la pantalla. Y yo tengo muchísimas, ¿no? Muchísimas cosas que creo que se plantean como valores de éxito en la sociedad que pues tampoco deberían hacerse, ¿no? Pero creo que aquí es tan claro y tan fácil como el juicio que muy poca gente le entra a la discusión, que sí creo que es interesante y sí creo que hay que tenerla, o sea, muchas veces sí lo hacemos y sí se está creando una apología. Ver, yo no siento que lo hice en Narcos, ¿no? Pero sí he visto contenidos donde sí claramente se está haciendo. Entonces, es muy fina la línea, ¿no? O sea, creo que... ¿Cómo definirías justo esa línea? O sea, ¿hasta qué punto vamos? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Considero que, o sea, es la realidad y que se tiene que ficcionalizar y que es una historia, punto, ¿no? O sea, es una historia que hay que contar y es una historia muy interesante además. Pero ¿dónde está entonces ese límite, no? Y como no lo veo desde el punto de vista de superioridad moral, de, ay, no hablemos de esto, pero ¿cómo saber o como directora y como actor hasta qué punto no cruzas esa línea? Yo creo mucho, yo me respaldo mucho del lenguaje cinematográfico y de lo que yo sí puedo controlar cuando estoy contando una historia, ¿no? Que es dónde vas a poner tu cámara, cómo vamos a interpretar esa escena, cómo vamos a iluminarla, cómo vamos a, ¿no? Todo eso obviamente te da la posibilidad de tener un punto de vista ahí. Y al final, pues quieras que no, y aunque sea televisión, que no es un espacio donde una como directora tiene la última decisión, yo sí sentí que lo que yo quise decir o las cosas como que yo quise confrontar o como la distancia que quise tomar de ciertas cosas, pues sí lo pude hacer. O sea, no me sentí nunca como de, ay, ¿qué hice? No, para nada, jamás. Siento que... Ha sido, yo no sé, Ale, porque a ti fue un proceso muy afortunado en general, ¿no? O sea, yo como directora, yo te escucho y digo, imagínate si ella no podía tener la última, fíjate uno como actor, uno, o sea, yo he tenido que ir a doblar, a cambiar y a hacer los textos tal cual estaban escritos cuando habíamos hecho una adaptación para que no fueran literales, ¿no? Y después como, no, güey, regresa hasta eso. Pero ¿cómo si yo no lo dije? Pero no se te ve la boca, no importa. Bueno, vamos a hacerlo. Al final, creo que también estaba en nuestras manos desde un lugar creativo, pues qué es lo que vas a explotar. Yo estaba tratando de contar la historia de un hombre que tenía un montón de pedos, ¿no? O sea, que tienen su familia, problemas personales con la hija, con la familia, con la hermana, con la empresa. Y en ningún momento hubo nada que me hiciera eso, tener como una superioridad moral, tener una, nada, es como vamos a construir desde este lugar, tenemos que ser humanos, yo no puedo juzgar a mi personaje, sí puedo verlo desde afuera y decir, ok, esto y esto y esto, pero en este momento yo tengo que construir desde otro lugar y desde ahí se teje, desde la información que ya está escrita, desde lo que dicen los demás de él
y desde lo que permite el guión y después, pues tus directores, ¿no? Yo me divertí como enano, o sea, llegábamos al set con Alejandro y dice, ¿qué vamos a hacer? Mira, pum, pum, papa, tin, tin, venga, y aquí, ¿qué vamos a sentir miedo? No vamos a, eso, lo que decíamos, ¿no, Ale? No vamos a construir estos héroes. Claro. También estos güeyes no saben disparar a veces, Sí, ¿no? y También también tienen miedo. hicimos cosas locas, digo que no vamos ahorita a spoilear aquí, pero sí era como de, no, pues vamos a hacer esta escena al revés y vamos a ver esto en vez de esto y un poco a dejar ahí un poquito, ¿no? Como claro también lo que nos importa a nosotros como mexicanos y como gente que pues se acuerda de estas cosas o que vivió estas cosas de más cerca. Pero en general, o sea, yo de verdad, en serio, creo que es, porque creo que es un tema que toca todo, ¿no? Que ahorita lo hablamos con respecto al narcotráfico, pero lo puedes hablar con respecto al feminismo o con respecto a cualquier tema que nos toque socialmente. O sea, los temas no tienen la culpa, los personajes no tienen la culpa. El lenguaje es súper rico y súper posible. Claro, estamos hablando de Narcos, que es una serie que, como dice Dosal, pues, ¿no? Llegan y hacen y al final el corte es el que quieren allá en Los Ángeles. Pero digo, podemos hablar de mil otras cosas y de las películas que estamos haciendo, ¿no? Y de, o sea, de mil otros espacios donde sí tenemos más control y donde pues este tema se tiene que tocar no nada más como desde el mismo lugar, ¿no? O sea, creo que eso es lo que el lenguaje posibilita. Y creo, Ale, que justo ahorita que tocas esto, o sea, eh, co- como hemos vivido, lo hemos tenido cerca, hemos perdido familiares o amigos o primos o mucho. No le damos esa visión que quizá le pueda dar el estudio o parezca que le quiere dar el estudio. Ni siquiera sé si es lo que quieren hacer. Sí creo que al tenerlo tan cerca, pues no lo estamos pasando por encima, ¿no? Entonces se le está dando un valor, por lo menos, no de grandilocuencia, sino de hecho, son hechos y suceden así. Ahora, las escenas están escritas de esta manera, vamos a atacarlas de la forma más honesta que nosotros podamos, pero siempre ha habido dolor, o sea, siempre ha habido de por medio, pues dolor, ¿no? Porque nos afecta a todos, es día a día, está presente. Sí. Estaba viendo que los libros que enseñabas era de Blanca Ornelas, de Anabel Hernández. En general, ¿qué leyeron o qué vieron de la realidad del periodismo, digamos? O sea, de que se ha estado retratando pues esta historia desde hace décadas. ¿Qué tanto influyó, digamos, tanto en tu nivel, en tu trabajo como actor y para ti como directora, pues justo inspirarte del periodismo, digamos, inspirarte de la realidad misma? ¿Vas? Voy. Eh, Mira, yo lo primero que leí, nada más como para ubicarme, fue a Mario Puzo, ¿no? Y me leí Los Borgia. Eso fue como el primer libro. Dije, ok, vamos, ya nos quedamos en Narcos. ¿Cómo? ¿Cómo se construye eso? Y ahí está, ¿no? Ahí están los Borgia. Y después, pues vamos al periodismo para no andar inventando, ni justificando, ni... Claro, lo que te decía hace rato, ¿no? Está Blancornelas, ¿no? Que habla mucho en el libro del cártel y además ataca directamente o habla directamente sobre los Arellano Félix. Está el libro del extraditado, ¿no? Que es una entrevista a Benjamín Arellano Félix. Está también Anabel Hernández. Teníamos este de Jesús Esquivel, ¿no? De la CIA y de Camarena y Caro Quintero, que es la temporada uno. Está todo escrito. Ahora, es, es, es durísimo porque una pregunta que nos habías hecho que creo que nos brincamos clavándonos en el tema de la apología es qué opinión teníamos sobre el crimen organizado y el narcotráfico en Latinoamérica. Y bueno, pues son cosas que todos sabemos. Lo que pasa es que leerlas y las mismas historias una y otra vez en distintos autores y en distintos... Pues es tan desesperanzador, ¿no? Porque lo que estamos hablando es de un sistema económico, político, que
estamos nosotros contando cuentitos, ¿no? Y critican o señalan al consumidor, pero puta madre, es muy desesperanzador clavarse. Y Perdón. reduciéndolo a líneas dramáticas súper comprensibles, ¿no? Que claro, la realidad es muchísimo más compleja y o sea, no se puede capturar en una ficción, ¿no? Es muchísimo más, tiene menos sentido a veces, ¿no? Las ficciones como siempre tratan de buscar un sentido, ¿no? Y tener una consecución narrativa. Y a veces en la vida real y en la historia, pues no hay tal, ¿no? Hay un cuento, pues, pero no es una narración así como la que luego necesitan las series de televisión, ¿no? Y en ese sentido, y respecto también a lo que decía Dosal, ¿por qué creen que, digamos, no queremos leer las noticias, ¿no? Estamos hartos de saber lo que está pasando, a cuántos mataron en Sinaloa o donde sea, pero nos encanta consumir este tipo de series. O sea, ¿por qué consideran que el espectador tiene esos sentimientos encontrados? Yo la verdad es que vengo ahora saliendo de un rodaje en el norte del país, de vivir allá un par de meses y de hacer una película que toca estos temas también de una forma como quizás menos central, pero que toca. Y, o sea, he de decir que también me parece como que, o por lo menos en mi caso, como que mi visión era muy centralista de las cosas, ¿no? Como que para mí la experiencia de estar allá fue entender esta situación del país, ¿no? Y el narcotráfico y la violencia del país, que no nada más tiene que ver con las drogas, como ya decías, desde un lugar completamente, desde una normalidad, desde una normalización, o sea, estar en medio de eso un poco. Nosotros estuvimos filmando en Tamaulipas y en Nuevo León y era de pronto, o sea, pues estás ahí y las cosas pasaron o están pasando o van a pasar y le pasaron al cuate que tienes enfrente o al primo de ese cuate, o están mucho más cerca. Y como que también siento que esta cosa como de, ay, no quiero leer el periódico porque yo vivo en la Roma y no sé qué pasa allá en Tamaulipas, pero de pronto estar allá y ver que pues es una realidad y que igual también comprende muchísima gente que no nada más es buena y mala, ¿no? Que hay una serie de factores que tienen a la gente, digo, y yo no sé, ¿no? Yo no soy periodista, yo no he estudiado este tema, yo estoy hablando como de una experiencia muy breve, haciendo justamente una ficción que tocaba este tema, ¿no? Una peli sobre un personaje que vivió como un episodio de violencia muy grave. Y digo, ya mi entrada al tema era por otro lado, no tanto como querer hacer un análisis social, porque siento que, no sé, como que eso quizás no sé, no me llamaba tanto a hacer en esta película, pero sí es muy impresionante sentir que, pues que, no sé, o sea, y allá, por ejemplo, hablaba con gente de haber hecho narcos y me decían, ah, pues sí, es que, o sea, como me hablaban de la historia de los pistoleros y de los bandoleros del norte, ¿no? Como una cosa que sigue sucediendo, como algo normal, como una narrativa histórica que viene desde antes de la revolución y pues que quizás por eso les fascina también, ¿no? O sea, como que son héroes o antihéroes o tramas, ¿no? Que tienen que ver pues, con cosas cercanas al Eso me final. recuerda a un tuit que te leí una vez que decías que te impresionaba mucho ver cómo pues, estos narcos o criminales contemporáneos tenían un pensamiento muy similar a los héroes revolucionarios, ¿no? O sea, que va más allá de justo de crimen, buenos, malos, o sea. Sí, eso justo ahora tuve esa experiencia muy fuerte, o sea, sí fue como que conocí gente con la que tuve relación y cercanía y era como, ah, sí, mi papá era pistolero y tal, y hacía tal, y no, o sea, como una normalidad de la violencia que pues yo, ¿no? En la Roma, pues no, o sea, no sé, no vivo, no vives, pero de otra manera, ¿no? Quizás como menos directa o más edulcorada de alguna forma, ¿no? Pero ay, no sé, sí, creo que es un tema súper complicado, pero que para mí siempre tiene que ver con las narrativas y con cómo nos ponemos frente a las historias, no tanto con los temas, pues, insisto. A mí, Ale, justo eso, o sea, me parece que es bien complejo desde dónde lo agarres. Y a mí cuando me invitaron a esta entrevista,
como que le insistía yo mucho a Tai, yo no soy experto en este tema, yo solamente construí un personaje, leí, investigué, me clavé, tengo yo una opinión acerca, pero me parece importante justo que también podamos desde este lugar tener las pláticas, ¿no? Porque justo tú, Ale Sánchez, pues sí es tu fuerte, tú podrías dar todos los datos duros y darnos todo este punto de vista. Al final del día creo que tú podrías entender por qué a la gente pues ya no quiere saber más de esto en las noticias, pues porque nos rebasa, ¿no? Y también cuando lees las noticias ves cuánto te esconden o ves cuánto realmente no están diciendo de lo que sí sucede. También estamos ya fastidiados, acostumbrados, enojados. Es súper complejo. ¿Y qué pasa? Que la serie nos la cuentan de principio a fin, los personajes te gustan o no, te ríes un poco, te emocionas, no tienes miedo. Porque también ahora, pues ahora se vive con miedo, ¿no? Y de los últimos 10 años, 11 años, siempre ha estado ahí, desde los años, tú bien sabes, ¿no? Desde cuándo se está instalada esta dinámica, pero ciertamente los últimos 10, 11 años han sido brutales. No por eliminar los anteriores, pero eso suena muy de un güey del DF, pero los últimos 11 años han estado cabrones. Entonces, ¿qué? Pues estamos cansados, tenemos miedo. Yo creo que también hay una parte de ya no quiero saber más. Pero vamos a entrar en temas que pueden ser, están cancelando a Los Ángeles Azules, pero pues hay un tema con la SEP, ¿no? Y las escuelas. Entonces es muy cabrón desde dónde vamos a discutir y nuestra idiosincrasia y nuestra forma muy particular de ser de los mexicanos, nuestra forma particular de abordar los temas complejos, nuestra cosa pasivo-agresiva, no sé. Oye, Alfonso, supe que a ti te llamó Benjamín cuando te vio en la tele. Bueno, no me llamó personalmente, pero pues obviamente aparecieron por ahí personajes diciéndome, pues si por ahí a ti te interesara, pues podemos contactarte con el patrón. Y fue como, muchas gracias, mira, yo estoy aquí trabajando cuestiones, o sea, es muy delicado. Pero le gustó. Es un tema muy delicado, está todo muy vivo, está todo muy vivo y creo que justo esto mismo es delicado. Nosotros cuando entramos a hacer este proyecto, en mi casa, mi pareja y yo nos lo preguntamos, ¿no? Y dijimos, ¿no lo vamos a hacer? O sea, yo al final le dije, mira, estamos contando una ficción y estamos pues, contando la parte de la historia que está en los libros, ¿no? Y que todo el mundo sabemos, no estamos contando secretos de nadie, al contrario, estamos haciendo un cuentito. Y es una realidad en este país y no dejamos de tener miedo, ¿no? Entonces lo que me acabas de preguntar es como, ¡uy! ¡Uy! No, me preguntaba si le gustó tu interpretación, no sé si te llegaron comentarios en plan, sí, me veo ahí. Pues mira, esto, yo creo que sí, yo espero que sí. No, es muy delicado, insisto, o sea, yo al final del día, como decía Alejandra, Ale y yo estuvimos ahí en el set respirando estos personajes y viviéndolos y yo trato de abordarlo desde un lugar muy respetuoso y lo más real posible, ¿no? Y lo más real en base a lo que está escrito, no en base a lo que yo imagino. Y estoy sudando. No, pero, o sea, creo que eso es lo bonito, o sea, justo como tú lo intentas interpretar de una forma real y empática y que conecte con la gente y ese es el punto al final, ¿no? O sea, como dices, son ficciones, no, o sea, y creo que también lo que mencionaba Ale de la falta de alfabetización mediática que tenemos, ¿no? O sea, y que entonces la gente cree que porque lo que estamos viendo es completamente real y sin entender que no es así. Claro, y aún una serie como Narcos que tiene una alta dosis de ficción, o sea, no son no es una estética hiperrealista, ¿no? Para nada, para nada. Para O sea, nada. es bastante, o sea, está bastante sobradona, ¿no? Y si lo ves, es todo como muy, no sé, o sea, creo que hay otras cosas que pronto yo he visto que tienen más, que son ficciones, pero que tienen una cosa como muy realista, ¿no? Que ahí sí diría, uy,
qué miedo, ¿no? Porque estás ahí, eso sí, estás en el borde de generar como realidad, ¿no? Que luego se reproduce. Y por supuesto que todo lo que está en una pantalla es representación, ¿no? Por supuesto, y estás representando algo y alguien se va a ver reflejado en ese espejo que estás creando ahí, pero también siento que pues que no necesariamente, que digamos, en el caso de Poncho, o sea, querer resonar con un espectador no necesariamente es hacer una apología, ¿no? O sea, querer resonar con un espectador puede ser justamente crear una animadversión con tu personaje, ¿no? O una serie de sentimientos o emociones que no necesariamente son la admiración y el seguimiento loco, ¿no? O sea, creo que lo que tienen por lo menos los personajes en Narcos, que a mí por eso fue una experiencia que disfruté y que es que sí tenían pues cierta, pues sí, había cierta profundidad y había cierto trabajo hecho desde los escritores y desde que, no sé, que le daba un poco, que no era eso, ¿no? No era, ay, qué padre, vamos a perseguirnos y a tirarnos balazos y a decir que eso está padrísimo y ya, ¿no? Pues no, como si hay un montón que son así, ¿no? Sí, sí, hay un montón que son así. Ay, vamos a castear al más guapo, aunque acá también dicen que son puros guapos, Dosal, pero... o sea, creo que sí, ¿no? Es parte de la ficción que hablo, ¿no? Que digo que Narcos tiene. Hay como Sí. una cosa ahí, pero pues tal cual, no sé. No, justo para cerrar, ya no quitarles más tiempo y que Dosal no esté No. nervioso por mis preguntas. No, al contrario, me encanta, me encanta. Yo lo que pasa es que luego hablo de más. Entonces, No, yo no, no. me estoy controlando. A mí me encanta porque sí creo que no es una conversación que se tenga, o sea, que justo es algo que todos, ay, apología, ¿por qué seguimos contando estas historias? Y es que las tenemos que contar, o sea, desde la ficción y desde la realidad, o sea, yo como, o sea, como periodista yo no puedo evitar contar lo que está pasando en un país, ¿no? O sea, aunque sea la misma historia una y otra vez, pero es que se tiene que saber, ¿no? Y lo que el reto está en justo nuevas narrativas, ya sea desde la ficción o desde la realidad, para conectar mejor y para que haya un mayor entendimiento de las cosas. Entonces, o sea, ya mi última pregunta sería un poco, que creo que ya se ha dicho un poco, pero para cerrar con el nombre de la charla, ¿por qué nos gustan los narcos de las series? ¿Por qué creen? O sea, ¿por qué nos gusta Benjamín? ¿Por qué nos gusta dirigir esto? ¿Por qué nos gusta verlo? Pero es que, mira, yo justo estaba leyendo el flyer antes de entrar a este Zoom y dije, es un poco tramposa esa pregunta, porque asume ya que nos gustan. No, totalmente, es como, asume que nos gustan los narcos de las series y que no nos gusta la serie, ¿no? Con toda pues, con todo lo que te puede ofrecer una ficción. No es, ay, me gusta este personaje, es que de verdad mi causa es contra los temas y los personajes, porque siento que muchas veces nos subimos ese tren y decimos, ay, qué padre, me gustan las películas de mujeres feministas y luego en la hechura y en el lenguaje son completamente adversas, ¿no? A lo que están vendiendo. Entonces, como que siento que creer que porque una serie se trata de unos narcotraficantes y es exitosa, ergo nos gustan los narcotraficantes, ¿no? O sea, como que no, pues claro, hay algo muy atractivo de ver a los villanos máximos, ¿no? Que lo ves en las películas de Marvel y lo ves en Narcos y lo ves en las telenovelas y lo ves en todos lados y lo ves en las películas o en las series que te hablan del amor romántico, ¿no? Y que te lo venden como una cosa maravillosa. O sea, como al final es una cosa entre el bien y el mal que también siento que es compleja, ¿no? Y como que llevarlo a lo simple, a decir, no sé, me parece que es increíble tener esta conversación y que deberíamos como seguir, ¿no? Porque es en este caso cómo funcionó, qué pasó, qué es una apología, qué no es una apología, cómo hubiera podido ser mejor, ¿no? En este caso, ¿por qué está de la chingada y por qué no? O sea, siento que no es una cosa que se puede decir que nos gusten los narcos, ¿no? Como que, pues no, claro, son historias fascinantes porque pues estamos metidos en este pedo y porque además llevamos desde decenas de años o siglos, ya no sé cuánto, ¿no? Metidos en estos rollos. Entonces, pues sí, son temas atractivos para el mundo, ¿no?
pero... Es que eso, y la contradicción, eso es fascinante, ¿no? La contradicción que nos metan en esta discusión de por qué chingados, yo no quería hacer narcoseries, ¿cómo no? Mira qué personaje, mira cómo la vamos a poder contar, Claro. mira con qué elementos vamos a contar además, porque Narcos es una franquicia grande, es un proyecto que a cualquier creativo le gustaría pasar porque implica aprender cosas. Pues, ¿qué tal llegar al set? Llegar a esos sets Sí, no, con totalmente. ese equipo tan inmenso y jugar a eso. A mí sí te puedo decir que todo lo que, ¿por qué me fascinó o por qué nos fascinan? Creo que es esa complejidad de la que habla Alejandra, en donde nos sentamos y todo lo que implica decir, ¿sí me gusta? ¿Sí es esto lo que me gusta? Y entonces empezar a justificarse por qué sí lo voy a hacer y por qué sí me gusta. Porque es interesantísimo, es una discusión que nos podría tener aquí un rato más, ¿no? Porque justo esa creo que es la fascinación que al menos sentí yo por este proyecto, es todo lo que implica y todo lo que genera y pues, todo lo que pueda costar. Sí, finalmente son personajes épicos, ¿no? O sea, son historias épicas que por eso nos gustan, ¿no? No es, o sea, por eso el título de la charla va así, porque realmente Tony Soprano nos gusta, ¿no? O sea, y nos gusta Escobar en ese Pero sentido. ¿qué te gusta? ¿Te gusta el criminal o te gusta que un criminal tenga ataques de pánico? ¿Sabes? Es diferente. O sea, Claro. no te gusta el criminal por sí mismo y porque lleva a cabo estos actos horrendos, ¿no? Que es un poco como la simplificación. Es como nos gusta ver actos horrendos. No. No, O la tele provoca actos horrendos porque replica actos horrendos. Sí, pero no. Hay como una complejidad en Tony Soprano que es súper atractiva. ¿Por qué? Porque te está diciendo, este Porque güey va a terapia. hace actos horrendos, tiene panic attack y se parece más a ti de lo que pensarías. exacto, nos gusta Ok. entender el personaje realmente, ¿no? O sea, con sus pros y contras, más allá de la caricatura criminal con la que hemos crecido, ¿no? O que se reproducen los mismos medios de periodismo, digamos. Sí. Sí, Sentirlo cercano, poder entenderlo como un personaje complejo, ¿no? Creo que al final del día esa también es una cierta apología, ¿no? El poder aterrizar al personaje y verlo desde su lugar humano, porque pues también los tenemos desde el lugar de los villanos porque los conocemos desde sus crímenes, no los vemos desde sus camas, ¿no? Desde sus regaderas, que también pues esa es parte del morbo que provoca pues hacer una serie así, ¿no? Te vas a ir a meter a su cuarto, ¿no? No lo vas a ver en el periódico haciendo chingaderas. Lo vas a ver preocupado, lo vas a ver espantado, lo vas a ver sin saber qué hacer con la situación actual, como nunca los hemos visto. Muchísimas gracias por todo.